empezado a hacer a mí las preguntas, dicho, pero hermano, si me dice a mí, no tengo a Rubén. Mira, una cosa que os iba a decir ahora mientras me hacía mi café piscina. Café en barril se llama. Este es una de las cosas que ha hecho Estados Unidos. Me ha estropeado. Sigo haciéndome un expreso, pero tamaño piscina. Entonces, Pobre. las cargas que lleva esto de café. Una cosa, ya que lo mencioné, dije, mira, les voy a abrir el apetito para que piensen. Podría ir a muchos pasajes, pero si hay uno en particular que tuviese que escoger para decir por qué no puedo ser reformado en mi teología y por qué no puedo aceptar la hermenéutica reformada, sería Lucas 1, 32. Interesantísimo este pasaje e importantísimo. Entonces, si eres reformado, tienes un problema muy serio con este versículo. Entonces, y esto es algo que siempre uso en clase con mis estudiantes para chincharlos. Entonces, me encanta chinchar a la gente. Entonces, que alguien lo lea, por favor. Lucas 1:32. Sí, Lucas 1:32. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de su padre David. De hecho, 31 también, 31 y 32 otra vez. Y he aquí concebirás en tu seno y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de su padre David. Por un segundo, olvidaos de vuestro sistema teológico, sé que es imposible. Por un segundo, olvidaos de lo que habéis escuchado y pensar como un judío. Esto es María, una judía de aproximadamente a lo mejor 14, 15 años, que viene el ángel y le da este anuncio. Entonces, una judía, una persona judía, criada en el judaísmo, en el conocimiento del Antiguo Testamento, con la esperanza mesiánica, lee este versículo y sobre todo el versículo 32, y el Señor Dios le dará el trono de su padre David. ¿En qué piensa un judío? En el trono literal. En el trono literal, perdón, un segundo, llamaba a la puerta. Hola. Sí, no sé, sí. Ah, sí. Sí, ahora dice, hace así, yo no sé en casa. Espera, acaban de llegar mis hijos de la nieve y estoy solo en casa. Un segundo. Sí, es un trono literal de un pacto específico, ¿no? El pacto, piensa en el pacto davídico, ¿estás seguro? ¿Qué dijo de Lucas 1? 1:32. ¿Por qué Sí, lo han siguiendo, ¿no? soy reformado o Acaban inteligente. Bueno, se están metiendo reformados para chinchar, pero él, es decir, no está diciendo que... ¿Por qué no sería? Eso es porque sabe que yo soy reformado, ¿no? No. A ver, aquí esto es otra conversación. Rubén y un servidor reformados en nuestra... somos reformados? ¿No? Somos reformados en lo que somos reformados. Que lo que no, no. Y lo que no. Sí, señor. Mira, apúntalo. Ahora se me Rubén. Somos deformados. No, queremos ser bíblicos y decir lo que el texto dice. ¿No? Pero por eso son muchos. No, es que apunté aquí Lucas 1:32, pero ahora tengo que poner el tema porque... Simplemente lo que Rubén va a explicar es, y es lo que debemos hacer en cada texto. El ángel le dice a María una cosa. Le dice una cosa. ¿Qué? No, caía ahí la pelusa así, se veía, la cámara la seguía así. ¿En serio? Le dice, ese niño es el Hijo del Altísimo, esto ya tenía unas connotaciones del Antiguo Testamento, está diciendo que es el Hijo de Dios mismo, que va a nacer de tu seno, y dice Dios, el Señor Dios, le va a dar el trono de su padre David, y reinará sobre la casa de Jacob. Fíjate, aquí tienes el pacto davídico, el pacto abrahámico, ¿no? Pero ¿qué significa? ¿Qué significa trono de su padre David, ¿no? Bueno, perdonad, es que acaban de llegar mis hijos y mi esposa se fue con mis hijas. Bueno, básicamente es decir, volvemos a lo que hablamos de la hermenéutica. Es decir, yo tengo que entender, si esto es la palabra de Dios, y lo es, y ha dado este texto moviendo a un hombre, espera un segundo que me llegan ahora a mí notificaciones.
para revelar un significado que la audiencia original entendió tal cual, y yo quiero entender el mismo significado, debo identificar ese significado original. Entonces, lo primero que hacerme preguntar, la pregunta es, ¿qué entendió María con esto? Imposible que María pensase en que el trono de su padre David era la diestra de Dios. Eso es la postura reformada. La postura reformada va a enseñar que Jesús no vendrá a reinar desde el trono de David 1000 años en esta tierra, porque está sentado a la diestra del Padre, que es el trono de David y de toda autoridad. ¿Qué texto? Imposible que María entendiese esto. Imposible. Entonces, ya te habla de que hay una diferencia hermenéutica muy importante. Entonces, pero luego, segundo, demuestra lo caprichoso que es la hermenéutica reformada, porque es caprichosa, donde tienes el versículo 31 y claramente es una profecía que se cumple literal tal cual. La imposibilidad de la concepción virginal. Es imposible que una mujer se quede embarazada sin un hombre. Y lo que parece imposible y debería ser explicado con 1000 elucubraciones, si se acepta literalmente tal cual. No, fue así. Pero ahora llega el siguiente versículo y si la primera profecía se cumple literalmente, en la misma frase, la segunda mitad de la misma profecía debería cumplirse literalmente, ¿verdad? Pero ahora cambiamos el trono de su padre David por la diestra de Dios. No hay por dónde cogerlo. Y este solo es un versículo, es un ejemplo, pero es un ejemplo muy bueno porque demuestra, primero es la reinterpretación que hacen del pacto davídico y cómo redefinen conceptos que no se pueden redefinir, como el trono de su padre David. El trono de David siempre va asociado a la tierra de Palestina y al reino de Judá. Si no, no es el trono de David. Entonces es un trono físico, en una tierra física, con unas fronteras físicas. Entonces, no es la diestra de Dios. Y también es un texto muy problemático porque si en la primera mitad se cumple literalmente que la mujer concibió virginalmente, la segunda mitad del mismo texto se tiene que cumplir literalmente. Porque una mitad es literal y la otra no. Es quién Claro. tiene el derecho de imponer la norma de literalidad, no literalidad, ¿no? La hermenéutica reformada tiene ese derecho. Nosotros no. Bueno, Mira, sí. entonces, sí, no, es una incoherencia sin sentido. Entonces habla de la incoherencia lógica de ese modelo. Entonces es un problema serio porque al final te está indicando que están utilizando un modelo interpretativo que va a llevar al error. No solo en estas cuestiones, sino en otras. Por eso, por ejemplo, Kevin de Jong, excelente autor también, pero reformado, tiene un libro entero sobre cómo usar los 10 mandamientos. Un libro que es una defensa del sábado. ¿Por qué? Porque su hermenéutica se lo permite. Entonces, al final están causando, aunque Dios los está usando, y han traído un revivir y un renacer de las doctrinas de la gracia y de las 5 solas, eso es excelente, también están trayendo un bagaje histórico, hermenéutico muy problemático. Y el problema es que los españoles no somos dados a pensar. Y si hay algo que nos gusta de alguien, aceptamos todo lo que dice sin un juicio crítico. Y si yo ataco las deficiencias de un modelo teológico, rápidamente lo que sucede en España es lo siguiente. Entonces me estás diciendo que Sujel Michelén no es creyente. No. Yo no estoy diciendo eso. Entonces me estás diciendo que Miguel Núñez no dice cosas buenas. No, yo no he dicho eso. Vamos a lidiar con el argumento, no con la persona. Entonces, como yo también tengo deficiencias en mi sistema teológico, solo que no las veo. Todos las tenemos y somos ciegos a ellas. Entonces, pero no puedes ser reformado y decirme entonces que la mitad de este versículo es literal y la otra sí es literal, pero se cumple realmente en la diestra del Padre y no en el trono de David. Entonces sí. Y hermanos, ¿no?, que cometen estos errores interpretativos,
¿Es por pura mala hermenéutica o crees que las confesiones les llevan también a más un sentido de defender la confesión? Ya. Son dos aspectos. El primero es una presuposición teológica que gobierna su hermenéutica. Vuelvo a lo que decía. Ellos parten de la presuposición de que todas las promesas en Cristo son sí y amén. Es un pasaje que está en la Escritura, ¿verdad? Entonces yo voy a tener que entender ese pasaje en su contexto y ver de qué está hablando. Pero no puedo coger esa promesa y aplicarla como principio interpretativo. Entonces ellos han cogido ese texto y lo han puesto como un paso más en la interpretación, en la hermenéutica. Entonces es un error, primer error. Segundo error, sí, a ver, estoy todo a favor de las confesiones, debemos familiarizarnos más con las confesiones de fe y los credos. Entonces deberíais leer el credo de Nicea, memorizaros el credo de los apóstoles, su teología es profunda, el credo de Nicea es un credo inerrante, no es inspirado, pero no contiene error. Todo lo que dice ahí es una de las mejores definiciones y resúmenes sistemáticas de lo que la Biblia enseña sobre la Trinidad y la Encarnación. Entonces es excelente, pero no somos confesionalistas. Entonces, en el sentido de que no vamos a hacer una confesión de fe porque sí. Entonces, para ser reformado, por ejemplo, un bautista reformado es bautista reformado porque tiene que ser un confesionalista y sigue la confesión de fe de Westminster. Entonces, un luterano es confesionalista, bueno, etcétera. Entonces, ¿qué significa? En el confesionalismo, ¿sabéis por dónde empieza el entrenamiento? Por la teología. Que la teología es extremadamente importante. Que me encanta la teología y yo, si fuese posible en Berea, os daba teología desde el principio, pero siempre a la par con hermenéutica. Pero conozco varios hermanos que han estado estudiando en seminarios reformados y sus primeras clases siempre son teología. Entonces les están dando ya una estructura de pensamiento teológica que va a gobernar el resto, aún incluso de su hermenéutica, por ser confesionalistas. Okay. Dicho eso, las confesiones son buenas. O sea, no somos reformados entonces. No, yo no soy reformado, soy calvinista. Entonces, ¿qué es lo que se confunde? Es decir, es una etiqueta que en España está demonizada, pero cuando la gente viene a nuestra iglesia y nos dice, soy reformados, ¿por qué dicen eso? Porque enseñamos la soberanía de Dios en la salvación, las doctrinas de la gracia y el énfasis en la escritura, la cabeza de Cristo, sola fe, bueno, las solas. Entonces dice, eres reformado. Es decir, no. Para ser reformado tengo que ser confesionalista, adherirme a una confesión de fe reformada, tengo que enseñar lo que se llama el supercesacionismo, o sea, que la iglesia ha reemplazado a Israel, y tengo que creer en el amilenarismo, que ahora mismo es el reino milenial. Ahora mismo Cristo está reinando desde el trono de David, que es la diestra del Padre, y que volverá a esta tierra, pero no para reinar, sino para conquistar y llevarnos a los nuevos cielos y nueva tierra. Eso es ser reformado. Yo no soy eso. No sabía. Entonces, el calvinismo y el arminianismo se enfocan solo en la soteriología, en el aspecto de la teología que lidia con la salvación y la redención. Y el calvinismo básicamente va a enseñar que Dios salva a quienes Él quiere, y el arminianismo va a enseñar que Dios salva a quien Él ha visto que van a creer. Entonces, en ese sentido, no, yo soy calvinista, pero yo soy futurista. Futurista es otra palabra para lo que se conoce hoy por dispensacionalismo. No puede ser futurista y reformado a la vez, como también es una contradicción ser un bautista reformado. Históricamente, los bautistas salen del anabautismo que salieron de los reformados porque los querían matar. Entonces, pero eso es otro tema. Ya haremos la clase de teología histórica tercero. Más preguntas, hermanos. No queremos meternos con los reformados, ¿no? No es pero sí es bueno clarificar y ir al texto bíblico, que es lo que dice. Más preguntas, René. Yo tengo una pregunta en base a un texto, bueno, lo habíamos hablado hace unos días, Sí. En Primera de Pedro, Primera de Pedro 2, versículos 9 y 10, cuando aquí
Pedro habla de, cuando usa la palabra pueblo, y a qué se refiere. O sea, ya un poco basado en el griego, ¿no? Yendo un poco al original del texto, porque es basado en una conversación que tuve con un hermano reformado, pues una de las defensas que me sacaba era este texto, ¿no? Entonces me decía bueno, me hablaba acerca de que ahora somos nación santa y luego me mencionaba lo del pueblo. Sí, Esto claramente no lo interpreto igual que él, ¿no? Pero bueno, tampoco pude darle una defensa muy amplia. Y bueno, quería un poco escuchar un poco qué pensaba así. Así, a modo de resumen, sin... sí. A ver, el griego no te va a dar la solución, porque la palabra pueblo en griego es pueblo. Entonces, es decir, no puedes decir, bueno, en el griego esta palabra pueblo se refiere, no, es pueblo. Entonces, la respuesta viene de ese contexto bíblico. Entonces, tengo que entender una vez más, vuelvo a lo que decíamos antes, la importancia del conocimiento del Antiguo Testamento. Primera de Pedro está cargado de conceptos del Antiguo Testamento. Entonces, hemos sido escogidos, entonces rociados con la sangre. Está haciendo alusión a Éxodo 24, cuando es establecido el pacto mosaico. Entonces, está hablando de que nos está haciendo participantes del pueblo de Dios. Los gentiles que somos salvos, somos el pueblo de Dios. Eso es en cuestión. Yo nunca he negado tal cosa, pero no somos Israel, no es lo mismo. Entonces, esa es la distinción. El hermano reformado está diciendo, no, si somos el pueblo de Dios, tenemos que ser Israel. Entonces, pero no, el texto, por ejemplo, Romanos 11 enseña que somos injertados, las ramas no naturales, somos injertadas en el tronco junto con las naturales. Observa que las ramas naturales siguen en el tronco. Entonces, las ramas extranjeras, los gentiles, no sustituyen a las naturales, sino que son injertadas en el mismo tronco con las naturales. Efesios 2 es importantísimo y también Colosenses 1, porque habla de que Cristo, morir en la cruz del Calvario, cumplió la demanda de la ley, trajo la ley a su fin. La ley separaba al gentil del judío. Era imposible que como gentil fueses parte del pueblo de Dios, imposible. Entonces, de hecho, en el Antiguo Testamento, si querías ser parte del pueblo de Dios, tenías que renunciar a tu gentilidad y hacerte judío. Es lo que se llama el proselitismo. Y si eras un amorreo o amonita, olvídate, porque nunca podrías pertenecer a la congregación del pueblo de Dios. Había pueblos que no tenían permitido la entrada. Y si no puedes entrar al pueblo de Dios judío, entonces no podías participar del beneficio de la expiación de Levítico 16. O sea, no había perdón para ti. Entonces, ese es el lenguaje con el que me tengo que acercar a Primera de Pedro. Entonces Pedro está diciendo algo increíble, que los que no éramos pueblo, ahora somos pueblo. Los gentiles que antes éramos auténticos extraños, ahora somos parte del pueblo de Dios. Entonces, somos de los dos hizo uno, pero no dice que eliminó a uno, sino de los dos hizo uno. Entonces, por ejemplo, siempre es el mismo ejemplo, el pueblo de Israel, la nación de Israel en el Antiguo Testamento, ¿cuántas tribus tenía? 12, ¿verdad? ¿Había distinción entre las tribus, sí o no? Sí. Sí, hasta tal punto que algunas tribus tenían roles específicos que otras no, ¿verdad? ¿Qué hacían los levitas? Servían sacerdotes. Servían en el templo. Y los aaronitas, que eran hijos de Leví, servían como sacerdotes. Entonces, no todos los levitas servían como sacerdotes. Trabajaban en el templo. Solo podían ser sacerdotes los aaronitas, pero todos venían de Leví. Los de Judá, los judaítas, ninguno de ellos podía servir en el templo ni como sacerdote, ¿verdad? Pero los dos siguen siendo parte del pueblo de Dios. Pero hay una clara distinción entre la tribu de Leví y la tribu de Judá. Pero siguen siendo Israel, ¿cierto? Sí. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Es el mismo modelo. No sé por qué nos cuesta, no nos cuesta entenderlo con Israel, pero ahora llega a la iglesia y es como, es lo mismo. Ha cogido a los israelitas y ha cogido a la iglesia y a los dos ha hecho uno. Somos el pueblo de Dios.
pero no elimina las distinciones nacionales. Entonces, hay promesas que han sido dadas claramente a Israel que no se cumplirán en los gentiles. Y las distinciones nacionales no es consecuencia del pecado. Lo que el pecado ha hecho es que como naciones abusemos unos de otros y que los gallegos nos creamos mejor que los catalanes, que los brasileiros se crean mejores que los portugueses, entonces, y que los gitanos se crean mejores que los payos. ¿Sí? Pero eso no es por las naciones, eso es por el pecado, ¿verdad? Porque Hechos 17 dice que Dios de uno hizo a todos los pueblos. Es el diseño de Dios que haya pueblos y naciones, hasta tal punto que tú lees Apocalipsis, ya los nuevos cielos y nueva tierra, y los reyes de las naciones traerán tributo al Mesías. En el cielo seguirá habiendo naciones. Entonces, somos todos el pueblo de Dios y aún así, a pesar de esta unidad, hay una diversidad o distinciones nacionales dentro del pueblo de Dios que perseverarán hasta por la eternidad en los nuevos cielos y nueva tierra. Y esto es para la gloria de Dios, porque Dios se glorifica en la unidad que genera y que crea en la diversidad. Entonces, ¿qué quiero decir con todo esto? Básicamente, que cuando yo leo 1 de Pedro 2, 9 y 10, y me dice, somos el pueblo de Dios, yo digo, amén, somos el pueblo de Dios. ¿Ves? Somos Israel. No. Somos el pueblo de Dios. Pero no somos Israel. Entonces, es como mis hijos. Mis hijos son parte de mi familia, pero no son mi esposa, ¿verdad? Entonces, si yo voy a usar este versículo para defender que la expresión pueblo de Dios significa soy Israel, ya me estoy metiendo en un problema. Porque antes de que Israel existiese, ¿qué hacemos con Abraham, por ejemplo? Entonces, ¿dónde me pones? Vale, sustituyo a Israel, pero no sustituyo entonces a los santos que Dios salvó antes de Israel. ¿A dónde, qué pertenecen ellos? Al pueblo de Dios se va a decir, perfecto, pero eran Israel, ¿no? La nación de Israel no existe hasta el Éxodo. ¿Cierto? Sí. ¿Ya? Entonces, si ellos pueden ser el pueblo de Dios sin ser la nación de Israel, porque yo no puedo ser el pueblo de Dios sin ser la nación de Israel. Cuando tengo toda la evidencia bíblica a mi favor, de hecho. Entonces, dirías que Nación Santa está específicamente hablando de la Iglesia con un lenguaje veterotestamentario, pero manteniendo la distinción de la misma manera, ¿no? Sí, es decir, no está diciendo somos ahora la nación de Israel. La única, así es. Ya, entonces, no, está hablando, vuelvo al mismo lenguaje. Las naciones es parte del modelo de Dios, ese diseño de Dios. Dios se glorifica en las naciones. Entonces, la iglesia está constituida por gente de todo pueblo, lengua y nación. Entonces, y esto es para su gloria. Entonces, es el lenguaje que está usando Pedro. Entonces, no está diciendo somos la nación de Israel, sino que somos nación santa. Estamos haciendo lo que Israel no pudo hacer. ¿Cuál era la misión de Israel? Dar a conocer la gloria de ser santos porque yo soy santo, ¿verdad? ¿Para qué? Para que las naciones conozcan que hay Dios en Israel. Pero Israel no fue santo y las naciones no conocieron que había Dios en Israel. ¿Cuál es el propósito de la iglesia? Exactamente lo mismo, que las naciones conozcan que hay Dios en la iglesia. Entonces, pero en ese sentido es todo lenguaje, todos son conceptos del Antiguo Testamento, pero que nos ayudan a entender esa teología desde el Antiguo Testamento, ese contraste entre Israel y la iglesia. Pero sabemos a la luz del resto de la Escritura que Dios no ha abandonado a Israel y sabemos que la iglesia no sustituye a Israel. Por eso yo no puedo usar este tipo de pasajes para defender que el pueblo de Dios es una expresión para decir ahora somos Israel. No, lo que somos el pueblo de Dios. Y ahí estamos totalmente de acuerdo. ¿Sí? ¿Más preguntas? Aprovechen. Bueno, vamos a ver. Yo con estos temas antes me pasaba mucho más, ahora menos. Pero no puedo evitar sentirme mal, porque son hermanos. Son hermanos, no estamos hablando de herejías de verdad, como los testigos de Jehová, los mormones. Son hermanos, los consideramos hermanos, y de alguna manera pues vemos que Dios nos permite esto. Sabemos que es por
los hombres, ¿no? Que tenemos varias interpretaciones cuando debería de ser una de la misma palabra. Pero Dios lo ha permitido así y así sigue y seguirá porque sigue desde el principio, ¿no? Ha pasado estas cosas. ¿Cómo deberíamos nosotros comportarnos frente a todo esto que la verdad, yo me he sentido mucho peor, pero lo hablamos, no es agradable, ¿sabes? A ver, varias cosas. Primero, que Dios lo haya permitido, si vamos a usar ese lenguaje, no quiere decir que sea legítimo. Por ejemplo, Dios permitió la poligamia, pero ¿es legítima? Entonces el hecho de que exista en la voluntad divina no significa necesariamente que es correcto. Entonces, eso es primera aclaración importante. Segunda, son hermanos. Entonces vamos a pasar una eternidad juntos. Entonces tenemos que tener en vista esa perspectiva. Entonces no es una herejía. La herejía es todo error que hace imposible la salvación. Por ejemplo, negar la Trinidad es herejía. No creer que que Jesús fuese plenamente hombre y Dios es herejía. Que Jesús murió verdaderamente es herejía. Son errores que hacen imposible que si tú crees ese error, seas salvo. Si tú no crees en la Trinidad, como sería un carismático unicitario, no puedes ser salvo. Los adventistas son herejes. Entonces, aunque la Ferede los tiene como evangélicos, pero porque su error imposibilita la salvación. Entonces, creer que una mujer puede ser pastor, y eso no lo creen los reformados, pero creer que una mujer puede ser pastor es un error grave, pero no es herejía. Creer que las lenguas son para hoy o la profecía es para hoy es un error grave, pero no es herejía. Entonces, tenemos que distinguir eso. ¿Por qué? Porque estamos hablando de hermanos en la fe. Entonces, Cristo murió por ellos también. Entonces, dicho eso no significa, por lo tanto, que no puedo lidiar con el error. Y eso está relacionado con lo que mencionaba antes. Decía, en España, no sé si te acuerdas, decía, en España nos cuesta separar a la persona del argumento. El español, esto me ha pasado mucho. Mira, tengo un libro aquí, Auténtica Basura, a ver dónde está. La papelera. Hombre, no sé si es No sé si lo veis, ¿sabéis cuál es? Ese libro está dado de todas las Biblias de esos hermanos. Esta ha sido la defensa del herminianismo que ha plagado el movimiento de hermanos en España desde la década de 70, desde el año 76. Este libro ha cambiado radicalmente a los hermanos en nuestro país. Los hermanos que salieron de los bautistas particulares, que eran calvinistas, se volvieron arminianos en España a partir del 70 debido a este libro, escrito por José María Martínez y Ernesto Trenchat. La de veces que he querido lidiar con los argumentos del libro y saber cuál es la respuesta de los españoles. Pero Dios usó a estos hermanos. Dije, no, yo no estoy hablando de ellos. Yo estoy hablando del argumento de lo que han dicho. Han dicho esto y a la luz de la palabra implica esto. Entonces yo tengo que pensar de esa manera. Y dice, no, pero es que Dios los usó grandemente y no lo estoy poniendo en duda, pero que Dios los haya usado grandemente, también Dios usó grandemente a David y se acostó con Betsabé y mató a Urías. Entonces que Dios nos use por su pura gracia no significa que todo lo que yo creo o todo lo que yo hago sea correcto. Ya. Entonces, yo tengo que ser consciente de esa realidad. Entonces, el hecho de que sean hermanos no significa, por lo tanto, que tengo que aceptar todo lo que dicen. Pero yo tengo que aprender que si yo estoy ahora atacando los argumentos del movimiento reformado, yo no estoy atacando a personas. Yo estoy atacando argumentos, palabras, ideas, conceptos, pero no personas. Mis mejores amigos, los más cercanos que tengo, son reformados. Entonces, tengo un amigo en particular en Estados Unidos con el cual sigo hablando videoconferencia una vez al mes y pasamos horas hablando. Y mira que nos peleamos y nos peleamos y nos peleamos y seguimos siendo amigos, pero cercanos, íntimos. Entonces, David Barceló es un hombre reformado y con él tengo muy buena relación. He estado predicando en su iglesia, hablamos a menudo por teléfono, entonces hablamos de ministerio, pero hay una diferencia importante.
Y es una de las razones por las que yo no serviría en su iglesia. Voy a predicar como invitado, pero si me llama y dices, Rubén, quiero que seas pastor en mi iglesia, diría no. Tú verás, ¿eh? No puedo, con una conciencia libre, porque hay una diferencia de argumentos importante que va a limitar aún nuestro ministerio. ¿Qué hago? ¿Qué hago cuando viene un hermano y me pregunta que Lucas 1:32 dice que el trono de su padre David, Dios le dará el trono de su padre David en tu iglesia reformada? ¿Qué explicación le voy a dar? ¿La que tú crees o la que yo creo? No hay... Una vez, hace aproximadamente unos 5 años, hubo un boom de plantaciones de iglesias en la zona del Mediterráneo. De hecho, eran hermanos que empezaron a juntarse a base de ver predicaciones por internet de Sugel Michelén, Miguel Núñez, Paul Wasser. Paul Wasser, otro ejemplo, reformado, con el cual tengo buena relación también. Entonces, pero estaban juntándose y plantando iglesias y pidieron ayuda a David Barceló. Dijeron, necesitamos pastores. Entonces David Barceló me llamó y él había escuchado de una persona, un amigo mío, que no es reformado, que estaba buscando una iglesia para pastorear. Y él me dijo, ¿qué te parece este hombre? ¿Le podemos invitar para que nos ayude a plantar esta iglesia? Y le dije, mira, excelente predicador, cualificado para el ministerio pastoral, excelente teólogo, preparado, pero no. Y me decía, ¿y eso? Porque tú eres reformado y él no. Entonces, y si él es un enviado de tu iglesia, que es lo que es plantar una iglesia local, como Tan es enviado de la iglesia de León con ayuda de colaboración de la iglesia de Pontevedra, pero Tan no está ahí por su cuenta. Entonces están usando el lenguaje del Nuevo Testamento. ¿Sabéis cómo se llaman a esos mensajeros de las iglesias en el Nuevo Testamento? Los apóstoles de las iglesias. Entonces, Tan no es un apóstol, pero es un apóstol de la iglesia de León y de Pontevedra. ¿Qué significa esto? Que va a enseñar una declaración doctrinal y filosofía de ministerio que se cree en la iglesia de Pontevedra, porque está plantando la iglesia de ahí bajo la dirección de la iglesia de León. Perdón, la iglesia de Pontevedra, la iglesia de León. Entonces, porque está siguiendo el modelo bíblico. Entonces yo le decía, es imposible, porque ahora quieres plantar una iglesia con una declaración doctrinal que es confesional reformada y que el pastor que la plante es dispensacionalista. ¿Qué va a hacer cuando le toque predicar un pasaje que sea contrario a tu declaración doctrinal? Entonces, en ese sentido, es importante conocer esas distinciones. Porque sí, por supuesto que puedo invitar a predicar a hermanos reformados, por supuesto que voy a predicar a sus iglesias, pero hay un punto donde tengo que poner una barrera y aún tendría cuidado invitándolos a predicar. No por ellos, sino por los hermanos que tengo bajo mi cuidado. Entonces, recuerdo hace unos años invitaron a David Barceló a expositores en Los Ángeles y tuvo una predicación excelente. Y estaba yo de visita en Los Ángeles y una mujer del ministerio hispano allí de la iglesia de Grace me decía, me ha encantado David Barceló, lo que ha dicho. Y desde que lo he escuchado, ahora escucho todas sus predicaciones. Y ese es el problema. Si yo traigo un hermano reformado a predicar en mi iglesia, estoy dando un sello de aprobación sobre lo que dice. Y si la gente no tiene discernimiento, que tristemente no lo tenemos en nuestro país, si la gente no tiene discernimiento, va a decir, Rubén invitó a fulanito, entonces es de confianza, entonces todo lo que dice es correcto, voy a escuchar todo lo demás. Y al final eso va a generar confusión. Entonces, sí, son hermanos, pero debemos ser honestos con la realidad de que hay diferencias. Y eso no significa que estamos despreciándolos y no significa que predican un falso evangelio, no significa que no podamos tener amistades con ellos, pero significa que hay ciertos límites. Cuando David Barceló me llama por teléfono y me dice, pero si creemos lo mismo, yo digo, no creemos lo mismo. Y se me ríe. Y yo digo, ya, ríete lo que quieras, pero no creemos lo mismo. Bueno, y me dice, la escatología no es tan importante. Oh, sí, es muy importante. Entonces, porque de hecho es uno de los medios que Dios da para nuestra santificación ahora en esta vida presente. Entonces, es importantísima. Entonces, no es que es muy complicada. Eso es otro tema. Y siempre digo, porque vosotros los reformados la habéis confundido. Y se ríe. Entonces, pero la cuestión es esa, es decir, sí, son hermanos en Cristo, que manifestemos el amor de Cristo, no quiere decir, por lo tanto, estoy de acuerdo con. ¿Tienes hijos? Sí, tienes hijos, ¿verdad?
¿Tú, Abraham, tienes hijos? Sí, sí, 3. Vale. ¿Quieres a tus hijos? ¿Los amas? Sí, ¿Darías tu vida por ellos si hace falta? sí. ¿Significa entonces que tienes que estar de acuerdo con todo lo que tus hijos dicen? No. Esto es lo mismo. Mostrar desacuerdos con los argumentos no significa, por lo tanto, no los amo. Entonces tenemos que salir de esta premisa errónea de pensamiento donde mostrar amor significa aceptar todo lo que sale por la boca de uno. Entonces no tiene que pesarte la conciencia ni sentirte mal porque haya desacuerdo entre los reformados y nosotros y porque y no puedo tampoco caer en el error de argumentar porque Dios los está usando, entonces todo lo que dicen es legítimo. Bueno. Y ellos van a decir lo mismo de nosotros. Ellos van a reconocer, Dios os está usando, pero también hay desacuerdos con vosotros. Muy bien, ¿alguna pregunta más? Tenemos unos minutos más. No tenemos que hablar más de reformados ni de arminianos si queréis, pero... Yo tengo ¿Preguntas? en relación con el nuevo pacto. La promesa que Dios hizo del nuevo pacto es el olvidar las iniquidades, ¿no? Y el Espíritu Santo, ¿no? El nuevo corazón. Sí, parte de la promesa. Parte, ¿no? Sí. Los judíos los judíos del exilio, al creer en esta promesa, ¿fueron salvos o no? Sí y no. Como buen gallego he respondido. Entonces, sí y no, o me faltó hacer una pregunta. Entonces, Hechos 4, 12, no, perdón, Hechos 4, porque no hay otro nombre dado a los hombres bajo los cielos por el cual podamos ser salvos. Eso que es Hechos 4, 30 o 12. Bueno, Hechos 4. Entonces, no hay otro nombre bajo los cielos dado a los hombres por el cual podemos ser salvos, que es el nombre de Jesús. Ahora vivimos en una época donde la promesa ha sido especificada claramente en Jesús de Nazaret. La simiente prometida es Jesús de Nazaret. Lo sé porque Jesús fue el único que pudo obedecer la ley. Y al obedecer la ley testifica, este hombre es el Mesías. Entonces, no tengo otra manera de saberlo, porque si lo hubiese conocido en persona, tendría exactamente la misma apariencia que vosotros. Entonces, Jesús no brillaba por la noche, no volaba, no flotaba en el aire, no tenía un halo. Entonces, vino en un cuerpo de semejanza de carne de pecado, usando el lenguaje de Pablo de Romanos 8:3. Un cuerpo como el tuyo y como el mío, sin la naturaleza pecaminosa, pero con la semejanza de haber sido afectado por el pecado. Es decir, un cuerpo que estaba muriendo, que se enfermaba, que le salían canas, que cuando Jesús se caía de pequeño se cortaba las rodillas y se sangraba. Tuvo que aprender a caminar, a dejar de usar los pañales. Es el misterio de la encarnación, sin dejar de ser omnisciente. Pero la cuestión es que la única manera, por eso la ley es el layo que nos lleva a Cristo. No es que la ley, ahora cada vez que lo leo, me lleva a Cristo. No. La ley es el testimonio, el testigo que apunta. Este hombre, Jesús de Nazaret, es el Mesías. ¿Por qué? Porque me cumplió. Entonces, espera, que perdí el hilo de... Si fueron salvos en el exilio. Ya, sí. Entonces, ahora, todo esto para decir, ahora no. Ahora solamente se puede ser salvo creyendo en Jesús de Nazaret. Pero antes de este ahora, la promesa requería creer en base a la revelación recibida. Adán y Eva fueron salvos, yo argumentaría, como mencioné antes, porque creyeron que la simiente de la mujer fuese lo que fuese eso. Por eso Eva tan pronto tiene a Caín, literalmente en Génesis 4:1, una traducción que no ayuda en el español, dice, he tenido hijo con la ayuda del Señor. No, en el hebreo es, tengo la simiente del Señor, y del Señor es de Yahweh. Eva dijo, tengo la simiente de Yahweh. Eso es lo que pensó de Caín. ¿Qué está diciendo? Te está llevando de vuelta a Génesis 3:15 y 16. Está diciendo, esta es la simiente prometida. Sabemos que no fue la simiente prometida porque el tío fue un asesino. Entonces, pero por creer esa promesa, fueron salvos. Luego Abraham
Ahora la promesa se especifica, ya no es la promesa solo de la simiente de la mujer, sino que es la simiente de la mujer y la simiente de Abraham. Y Abraham salió fuera, vio a las estrellas, creyó a Dios y Dios se lo contó por justicia. Entonces, ahora todo aquel en la época de Abraham que creyese que en su simiente y la simiente de la mujer Dios bendeciría a las naciones, sería salvo. Y a medida que la promesa se va especificando, luego resulta que en Génesis 50, leemos Génesis 50:12, que ahora es desde la tribu de Judá, no solo hijo de Abraham, sino que el cetro no se apartará de la tribu de Judá, hasta que venga Silo, probablemente el Mesías. Entonces, ahora la promesa es ahora ya había que creer, no solo que era la simiente de la mujer, sino que también era simiente de Abraham y también que iba a ser rey. Y lo mismo sucede con el pacto davídico. Entonces, a medida que la promesa se va especificando, la fe para salvación requería creer la especificación de la promesa. Entonces, una persona que ya ha escuchado la promesa de Judá no era salvo solo por creer en la simiente de la mujer. Tenía que creer en la simiente de Judá, simiente de Abraham, simiente de la mujer. De la misma manera que ahora. Ahora, una persona no puede ser salva por creer solo en la simiente de la mujer, o en la simiente de Abraham, o en la simiente de... No, tiene que creer en Jesús de Nazaret. Si no serías un buen judío. Eso mismo. No, Entonces, antes de la llegada mesiánica, del primer advenimiento, la primera venida del Mesías, sí, una persona podía ser salvo creyendo lo que la promesa había revelado hasta esa época, la promesa de la simiente. Pero ahora a nosotros no nos vale ahora es Jesús de Nazaret con todo lo que eso implica, su vida y su obra, especialmente su muerte y resurrección. Vale, gracias. ¿Alguna pregunta más? Ya está todo clarísimo. Hermanos, ¿algo más? A ver, yo tengo una pregunta que ya se aleja de muchas cosas, pero a mí me surgió cuando mencionaste lo de la psicología, que estudiaste psicología. Uy, espera, vamos a tomar un descanso. No, mi pregunta, a ver si me la puedes contestar rápido porque ya va tarde. ¿Qué le dirías a una persona, pongamos de mi edad, de mi generación, como hoy en día que se le da tanta importancia a la salud mental, que creen que es súper importante que todo el mundo vaya al psicólogo y que confían en estos médicos de la mente y en estos fármacos para controlar sus ansiedades y estrés y depresión y todo esto? ¿Qué le dirías a una persona así como podría ser cualquier persona de mi edad de hoy en día? A ver, obviamente es una pregunta trampa, porque cuando me haces esta pregunta estás pensando en alguien en particular. No. Entonces, la primera respuesta que te daría es otra pregunta. ¿Esa persona es creyente o no es creyente? Es creyente la persona que dice eso. No, pongamos, es que no hay ninguna persona. Pongamos que sí, pongamos que sí. Porque claro, si es, yo no tengo ningún problema con que un incrédulo vaya al psicólogo. Mi problema no es ese. Mi problema es con los creyentes yendo al psicólogo. Sí. Entonces, vale, y ahí, ¿por qué? Básicamente porque al final, si decimos que la palabra es inspirada, entonces, ¿qué significa? Que este libro es palabra de ¿quién? De Dios. De Dios, ¿verdad? Entonces, si es palabra de Dios, como sabéis, no puede contener error, porque Dios no se equivoca y Dios no miente, ¿cierto? Entonces, en la autógrafa, tal y cual como Dios movió a los autores inspirados en su forma final, cuando escribieron su documento, ese documento no contenía ningún tipo de error, sino que tiene error y se interpreta adecuadamente, no puede llevar al error. Por lo tanto, en todo lo que dice, tiene que necesariamente ser suficiente. En todo lo que dice. Entonces, en lo que no dice, no. La Biblia no habla de matemáticas, aunque tiene números. Entonces, pero aquí no encontramos el teorema de Pitágoras. Pero en todo lo que contiene, en todo lo que este libro dice, es suficiente. Y si es suficiente, entonces es la autoridad final. Esto es muy importante, porque hay otras autoridades. Entonces, la ciencia natural es una autoridad. Es una autoridad a la que llegamos por observación. Yo hago un experimento en que suelto una manzana y observo que la manzana cae al suelo. Y si repito el experimento, la reduplicación,
en las mismas, en la misma situación y circunstancias y se repite, puedo concluir, y lo observo y lo cuantifico, que hay algo que hace que cada vez que suelto una manzana vaya al suelo. Y al final puedo concluir, teoría de la gravedad, ley de la gravedad, perdón. Entonces, pero ahí eso es una autoridad legítima a la que se ha llegado por observación. Entonces, pero siempre y cuando tengas una autoridad que nosotros llamamos legítima, que contradice lo que la Biblia enseña, la autoridad que siempre gana es la Biblia. Dicho eso, ¿qué enseña la psicología? Mira, da igual el modelo psicológico que uno siga. En Santiago de Compostela te van a enseñar el conectivo conductual. También está de moda ahora la terapia breve familiar. Hace años, hace unas décadas era el psicoanálisis. Hay multitud de escuelas. Pero da igual, ¿sabes qué van a hacer todas las escuelas? Absolutamente todas las escuelas psicológicas. Te convierte en víctima de tus circunstancias, no responsable de tu respuesta, y te ayudan a aceptar tu pecado. Entonces, conversación con un psicólogo cristiano de Galicia, precisamente, hace años. Entonces, si viene un homosexual a tu consulta pidiéndote, diciendo que está luchando con la homosexualidad y que quiere que le ayudes a aceptarlo, ¿le ayudarías? Respuesta de este psicólogo cristiano en Galicia: sí. Entonces, ¿por qué? Porque soy psicólogo. Entonces, pero observa lo que hace la psicología. Este hombre sigue la escuela terapia breve familiar. Entonces, la psicología va a buscar que acepte el pecado, justificarlo, cualquiera que sea la escuela. Si una persona es homosexual y está luchando con su homosexualidad, va a buscar ayudarle a aceptar la homosexualidad. De hecho, las terapias de conversión están prohibidas en España. Entonces, las terapias de conversión son para convertir a un homosexual en heterosexual. Es ilegal hacer una terapia de conversión en España. Después, que tienes un matrimonio en el que la mujer está pensando en sí misma y está cansada de su marido. Y dices, este tío no hace nada, trabaja, llega a casa, se sienta en el sofá, se pone las zapatillas y se dedica a ver la tele hasta las 12 de la noche. No me ayuda en nada, estoy cansada, los niños. ¿La psicología qué va a hacer? La psicología no va a decir a la mujer, independientemente de lo que haga tu marido, aunque sea un cretino y necesite una colleja que se le caigan los ojos, tú tienes que someterte a él. No, la psicología va a decir, no, te tienes que amar a ti misma. Entonces, tienes que salir de esa situación. Y un psicólogo va a llevarla al divorcio. Entonces, una persona que está luchando con la depresión va a ir al psicólogo. ¿Sabes qué va a hacer la psicología? La terapia breve familiar va a decir, tu situación actual es culpa de tu familia. Entonces, cognitivo-conductual, tu situación actual es culpa de la forma de pensar que tienes que te ha llevado a esa conducta, pero nunca eres responsable por tus pecados. La psicología no te va a decir, no sabes qué, esto es culpa tuya, porque has desobedecido a Dios. Tú has decidido caminar el camino de la homosexualidad. Eso nunca saldrá de la boca de un psicólogo. Entonces como movimiento, en su pensamiento, en su cosmovisión central, una de las cápsulas centrales de pensamiento que gobierna toda la psicología es que tú no eres responsable por el pecado. Entonces eso va en contra totalmente de la escritura. Por eso es problemático que un creyente vaya al psicólogo. Pero no solo eso, sino que te va a ayudar a aceptar ese pecado, lo cual todavía es peor. Pero peor todavía, la conclusión lógica de la psicología. Vamos a usar un poco la cabeza. Vamos a ser lógicos. Qué importante es la lógica, ¿eh? Entonces, vamos a llevar un pensamiento a su conclusión lógica. Y sí, Tan, ya sé que quieres terminar. Entonces, ya termina ahora. Vamos a dar la vuelta a la tortilla. Yo acabo de decir antes, vale, la Biblia es inspirada, inerrante, infalible, autoritaria y suficiente. Entonces, vamos a pensar en Jesús. Jesús, en diversos pasajes, y si quieres te los puedo dar, ahora no los tengo delante, los tengo apuntados, pero Jesús mismo enseñó que la Biblia es palabra de Dios. ¿Por qué sabemos eso? Porque cuando, por ejemplo, estaba lidiando con los fariseos, sabiendo que Moisés escribió Génesis, dice, ¿aún no habéis leído cuando Dios dijo que lo que Dios ha unido que no lo separe el hombre? Es decir, que de los dos hizo uno. Él dice Dios, aunque sabe que fue Moisés. Entonces está atribuyendo la autoría de Moisés a Dios. Entonces Jesús entendió que la Biblia es inspirada.
Entonces, primero, también entendió que es inerrante. Entonces, él dice que las escrituras hablan de mí. Entonces, habla de la perfección de las escrituras que no llevan el error hasta tal punto que le lleva a la infalibilidad, pero también a la suficiencia. Por eso aún en la famosa parábola, si es que es una parábola, de Lázaro y el rico, al final dice, cuando le dice, bueno, pues déjame que envíe a Lázaro, resucítalo para que le diga a mis hermanos y no vengan a este lugar de tormento. Y Jesús dice, hey, si no han escuchado la escritura, no van a escuchar a un tío resucitado entre los muertos. La escritura, el testimonio de la escritura es suficiente sin necesidad del milagro de una resurrección de otro. Entonces, luego Jesús claramente habla de la autoridad de la escritura hasta tal punto que él mismo se somete a la propia escritura. Entonces, él mismo dice, para que se cumpla toda justicia. Entonces, ¿qué significa esto? Que Jesús tenía una concepción de la escritura inspirada, inerrante, infalible, suficiente y autoritaria. Eso es lo que Jesús creía. Hasta aquí